volver a conversar, siempre es un gusto, con Mariano Berro. Mariano es consultor político, tiene experiencia en diferentes procesos latinoamericanos, es coach uruguayo especializado en entrenamientos de líderes y de equipos. Mariano, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás? Un gusto estar siempre contigo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, recién estaba hablando, Mariano, de esto que vuelve a suceder en Venezuela, ahora con, desde nuestro punto de vista, con una evidencia más plausible de lo que puede ser un fraude, y a partir de ahí, bueno, las repercusiones que esto puede llegar a tener y cuál sería el camino, ¿no?, que se puede transitar ahora. Veríamos a la líder de la oposición, Machado, diciendo que a través de una web se podrían ver las actas, en la cual el triunfo de la oposición era abrumadora. También decíamos que Maduro había sido proclamado presidente sin mostrar las actas, con un 80% de los votos escrutados y marcando la diferencia respecto a González Urrutia. A partir de ahí, ¿qué puede pasar o qué lectura haces, Mariano? Bueno, primero que nada, como tú lo dijiste claramente, está muy, y como dijo el presidente uruguayo, está muy viciado. Y estuvo muy viciado desde el principio, porque ya de pique o no, ya de arranque, no dejaban llegar a un montón de los observadores Claro. y los veedores electorales internacionales. La Unión Europea tuvo que frenarle el envío porque les prohibieron el acceso y la entrada a Venezuela. Había un acuerdo ya además que parecía como que siempre daban la demostración de querer empezar a transparentar todo esto, todo este acto eleccionario, que en general en Venezuela siempre tiene algunos vicios, siempre está en la nebulosa, por decirlo de alguna manera, pero en este caso ya viene siendo algo mucho más dramático que todo lo anterior. De hecho, por algo también un montón de los viejos aliados que ha tenido Venezuela históricamente le están empezando a soltar la mano. Lo que pasó también con Brasil, lo que pasa con Colombia, lo que pasó con el propio Alberto Fernández, lo que ha pasado con un montón de gente que ha llegado, ha pasado con un diputado uruguayo que llegó y lo expulsaron de Venezuela, junto a sacerdotes, hubo un periodista argentino que también lo devolvieron rápidamente. Entonces, ya de pique era un proceso que estaba muy viciado, muy turbio, toda la etapa preelectoral. Después hay que recordar, ¿no? Desde Capriles, Guaidó, Corina Machado, Corina Lloris, todos los que tienen alguna chance de poder mostrar una fortaleza en lo electoral están proscriptos o inhibidos de poder ser electos o participar en las elecciones a presidente de la República, por lo cual también eso sigue mostrando que está supervisado. Yo acá en Uruguay no conocemos proscriptos desde la época de la dictadura. El único momento que hubo proscriptos para poder ser elegidos fue en la dictadura. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a que esas cosas sucedan, y menos que en general no hay argumentos para poder inhibirlos de que puedan ser elegidos. También pasó, ellos tienen el voto consular. Hay, no me acuerdo si eran 7 millones o Sí. 5 millones de venezolanos en el exterior, o 5 millones son los que estaban habilitados, estarían habilitados para poder votar, de los cuales solamente pudieron votar 60.000, 70.000. Todo hace siempre muy raro, y además en esto hay dos cosas que son bien claras. En una democracia, en un acto eleccionario, hay dos cosas que son vitales, que son la transparencia y la confianza que se genera en los procesos. En este caso, cuando todo el mundo le está pidiendo que sean claros y transparentes, no aparece un acta, no se puede ver online como pasa en todo el mundo, acá en Uruguay, en Argentina. Vos podés seguir minuto a minuto lo que está pasando a medida que van subiendo cada una de las actas de las mesas. Uno lo puede seguir minuto a minuto. En Venezuela no pasa eso. Tenés a lo que vendría a ser las cortes electorales, el CNE venezolano, que el día mismo de la elección salió a hablar contra Edmundo González, de mañana cuando quedaron operativas las mesas. Claro. Está todo siempre muy turbio, y en este caso fue un poco más, parece a mí, proclamándolo cuando todavía faltaban un montón de mesas por escrutar, que tuvieron que acelerar los procesos y acelerar todo. Bueno, y el propio Maduro, que ya mandó retirar a los cuerpos diplomáticos de varios países, como por ejemplo los nuestros, tanto Uruguay como Argentina, Ujú. mandarlos retirar de su país, y empezar de esa manera están rompiendo también relaciones con quienes opinan y han pedido que sean claros
en mostrar cómo ha sido el proceso y mostrar las actas, cosas que hasta ahora no lo han hecho. Mariano, cuando a una dictadura la disfrazás de democracia, sigue siendo dictadura, ¿no? Eso me parece que Exacto. es una respuesta, porque si no, no se entiende que cuando se habla de democracia, de un acto electoral, se siga manejando de esta manera el poder en Venezuela. Exactamente, es que no deja de ser una dictadura, Claro. por más que vos mandes a hacer una elección, que des todo como si fueran las grandes garantías, pero como estás haciendo todo mecanismos que son de una dictadura. Entonces, y también siempre ha pasado en Venezuela hace mucho tiempo, que cada uno que opina diferente se tiene que ir, tiene que exiliarse o termina preso o no pueden, bueno, lo que pasa con los medios de comunicación en general en Venezuela, si opinan distinto no pueden estar al aire, ¿no? Y los que han querido comunicar distinto se han tenido muchos que ir del país. Entonces siempre ha sido un problema, pero creo que hoy todavía llama más la atención y hoy empieza a alertar, por lo menos ha puesto al mundo y a los que fueron grandes aliados ya desde otra posición, que eso nos parece que es sano, saludable, de que ya no amparen estos gobiernos, si bien obviamente todavía falta que sean un poco más duros y más firmes en lo que es la rapidez de salir a pedir. Esto se aclara rápidamente, porque hasta ahora también te deja dudas que por más que presenten actas, no las presentaron hasta ahora. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué demoran tanto en presentar actas? Si supuestamente tiene que ser todo limpio y transparente y no hay nada como para sospechar. Todo eso que hace Venezuela y que hace el gobierno de Maduro genera más sospechas constantemente. Por más que me presenten las actas a mí en 2 días, ¿por qué se demoró tanto en presentar las actas? Y a cualquiera le generaría dudas, y es normal que nos genere dudas. Larroque, un ministro en la provincia de Buenos Aires, decía que bueno, que Sí, en el país, en la Argentina, hay cosas más importantes que preocuparse por el tema de Venezuela. Además, los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. El kirchnerismo no se expresó, hizo silencio aquí en la Argentina. Otros sectores, bueno, el oficialismo, el gobierno de Milei, después no escuché muchos reclamos de otros sectores respecto a lo que está pasando en Venezuela. Sorprendió, Mariano, no sé si a vos te pasó, lo de Lula en la previa a las elecciones cuando sí. había manifestado Maduro que si perdía iba a correr sangre, y ahí se posicionó Lula da Silva, pero después me parece que no sé si tuvo una actitud de autoridad como para que se esclarezca qué es lo que pasó en Venezuela. Bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero que, por ejemplo, lo que dice Larroque, vamos a tomarlo de Larroque como algo que ha pasado también en otros lugares, que no se manifiestan o prefieren hacer o caso omiso o mirar para un costado. Quienes gobiernan, quienes están en lugares de trascendencia, electos por la gente, en gobiernos democráticos, deben salir a hablar cuando pasan estas cosas. Es como cuando hay violaciones de derechos humanos, esto es un caso similar. Es ese tipo de casos. Entonces, cuando se daña una democracia, cuando se pone en jaque determinados derechos humanos, cuando se violan derechos, uno tiene que salir a hablar y a exponerlo. Primero porque además todos nuestros países son partes de bloques que también se crean y son parte para eso, por eso se generan acuerdos, por eso se busca fortalecer las democracias y se construyen y se fortalecen entre todos. Pero no podemos mirar para el costado si está pasando algo grave que atenta contra la democracia, además también perjudica un montón a otros países, como es el caso de Colombia con el tema de la inmigración de venezolanos que se han ido a mansalva, porque se han ido muchísimos en los últimos años, y Colombia hoy tiene 2 millones de venezolanos que ya han manifestado en muchas oportunidades que es un problema para Colombia hoy. Entonces, no es algo menor, no son datos menores, y además estamos hablando de dictaduras, o sea, estamos hablando de procesos que no son democráticos, de cosas que no son transparentes, que eso violan derechos humanos, y que además están poniendo también, empezando a querer romper relaciones diplomáticas, porque no es que las rompe Uruguay, las rompe Argentina, las rompen ellos, porque si pedir algo de que se muestre cómo ha sido transparente el proceso es mucho pedir, creo que ahí estamos partiendo de una base que es muy mala. Y lo de Brasil, que en principio parecía plantarse firme Lula, cuando primero que además cambió la persona que iba a ir, terminó yendo a Morín, cuando iba a ir otra persona inicialmente, termina cambiando Lula, no manda observadores, manda una sola persona,
Sí, Entonces también, y lo ha hecho reunirse varias veces con Maduro, sí, me pareció bien y correcto lo de Lula de plantarse firme con lo del baño de sangre. Ahora, después de que pasó todo esto, todavía hay un silencio que creo que tampoco es bueno, tampoco es saludable ujú, para la región ni para la democracia, primero por el peso que tiene Brasil, sí. segundo por la influencia de Brasil junto con Venezuela, por todo lo que tienen en común y en conjunto, y creo que Lula ya debería haber salido a hablar. Sé que todavía están como negociando con López Obrador y hacer un comunicado ellos en conjunto, pero la región en general ya se había unido. Bueno, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, varios países de la región ya salieron a firmar un informe conjunto, y que México y Brasil todavía están a la espera, pero bueno, creo que cuanto más actúen los países rápido y en conjunto, creo que es mucho más potente el mensaje. Bueno, vos sabés que estamos viendo la señal Todo Noticias, donde dice que Lula ¿Sí? reconoce la victoria de Maduro. Me Eso es parece, nuevo para mí ahora. claro, no, no, es una información que vemos recién ahora. Reconoce las elecciones, supongo que será lo de Maduro y eso llama poderosamente la atención porque anteriormente tenía un posicionamiento. Europa Express Sí. dice, el partido de Lula reconoce la victoria de Maduro, aunque el presidente brasileño sigue guardando silencio. Bueno, aparentemente lo estaría reconociendo, ¿no? En su Sí, momento, que a ver, el silencio, vos sabés, Gustavo, esto que cuando uno silencia es sí. porque en el fondo no quiere decir algo y termina amparando, aunque no salgas a reconocerlo explícitamente, y estás amparando algo, Sí, eso es porque que vos cierto. no digas nada también está dando un mensaje y una señal. A propósito de eso, Mariano, ¿qué injerencia pueden tener los gobiernos de otros países pidiendo que se esclarezca esta situación allí en Venezuela? Que se esclarezca me parece que es algo que todos tienen que pedir y me parece sano. Ujú, Sano para el mundo y para lo que buscamos y lo que queremos cada uno de nuestros países, y porque hay cosas que ya no pueden pasar más. ujú. Estamos en pleno siglo XXI y seguimos viendo guerras, seguimos viendo un montón de cosas, bueno, dictaduras, gobiernos mucho más duros, violaciones de derechos humanos. Hay cosas que ya no deberían pasar más o no deberían suceder, pero siguen pasando, y con la misma intensidad que pasaron en otros tiempos, y que creíamos que habíamos avanzado un montón en un montón de temas, y siguen pasando cosas que ya no deberían pasar. Al margen de eso, los países tienen que manifestarse, como te decía hoy, pero obviamente después está el hecho de intervenir. Cuando vos ya no te... A ver, hay cosas que vos ya no podés hacer, vos tenés un límite. Por eso también están los organismos internacionales, para actuar de otra manera, para bloquear y poder unir partes, hacer comunicados, ponerse de acuerdo, ver qué decisiones se pueden tomar. Acá lo que se puede hacer de esta manera, sacándole el apoyo, que al tener el apoyo de Brasil, que están parando ya para Maduro, es un espaldarazo importante y que impide que se siga debilitando, porque vos lo que lográs cuando tenés al mundo que te empieza a dar la espalda, te termina debilitando y te empieza a dejar sin muchas posibilidades de acción. Cuando vos también, porque acá también hay otra parte que es importante decirla, vos tenés que dejar de lado, cuando vos ves este tipo de acciones y este tipo de gobierno, vos tenés que dejar de lado hasta intereses económicos, que también en muchos países tienen intereses económicos y que no lo hacen para no afectar determinadas cosas. Pero vos, si vos seguís con los negocios, seguís haciendo determinados acuerdos, estás alimentando igual de última, por más que no estés de acuerdo, seguís haciendo negocios con países que no son democráticos, según tu tónica o tu visión. Entonces ahí es donde hay que hacer un clic, pero también hay un proceso que tienen que vivir los países, de decir, bueno, está, nosotros con Venezuela no podemos hacer un negocio más, no podemos tener determinadas relaciones, tenés que debilitarlo de alguna manera. Para eso también tienen que tener fuerza los países que están unidos a través, por ejemplo, de la OEA, de lo que es Naciones Unidas. Bueno, ahí el mundo donde tiene que ponerse un poquito más de pie, que también lo vemos en las guerras y a veces no pasa tanto con tanta firmeza, o con determinadas circunstancias que pasan en el mundo, y siempre hay otros intereses a veces que prevalecen sobre los derechos humanos, sobre los valores democráticos, y eso es lo que ya no debería pasar más. Estamos hablando con Mariano Berro, consultor político, coach uruguayo, con experiencia en diferentes procesos latinoamericanos y también especializado en entrenamiento de líderes y equipos. Estamos cerca de la pausa, Mariano, por eso hay dos temas que quiero consultarte. Primero, ¿cómo lo ves Dígame. a Javier Milei? Primero con una postura muy rígida y después a través de
sus funcionarios se fue flexibilizando. Por ejemplo, antes se cerraba todo, todo estaba mal, después en algunos casos no, la obra pública se paraliza. Bueno, después se dio cuenta que en muchos casos, como el tema del gas, si paralizás la obra pública vas a tener inconvenientes. O sea, de un primer momento todo está mal y todo se cierra, y después hacer una reflexión, un análisis y un relevamiento y darse cuenta de que había que dar un poco marcha atrás. Ese posicionamiento, ¿cómo lo ves? Y el tema de la integración o no al Mercosur. Milei no deja de ser Milei en muchos aspectos. Él actúa con esa impulsividad y esa ferocidad que lo caracteriza, y es su sello también, ha sido su sello hasta ahora, pero también se empieza a dar cuenta que hay cosas que no son tan así, por decirlo de alguna manera. Vos no podés ser tan radical en algunas cosas porque no funciona de esa manera y no podés cambiarlo de raíz o cambiarlo de la manera que vos pensás y decís, esto no funciona más de esta manera, hay que hacerlo totalmente de otra. No, todo requiere un proceso, todo requiere de otras formas, todo requiere también chocarte con la realidad. Una cosa es vos lo que podés pensar en una campaña o prometer una campaña con esa ilusión y esa esperanza de cambiar un montón de cosas, pero después cuando te chocas con la realidad tenés que ser totalmente concreto. Creo que yo contigo lo hablábamos la última vez cuando hablábamos de Milei, Sí. que era cuando vos empezás a cerrar una empresa o querés cerrar una empresa, vos también tenés que saber que esa gente te va a quedar desempleada. Y vos ya tenés que tener un plan para esa gente para poder generarles empleo, para que tengan oportunidades y no que no pasen a pertenecer al sector de personas que no tienen trabajo, que no tienen ingresos en algún momento. Entonces, vos tenés que tener un plan. O sea, si vos querés cambiar algo, tenés que ir haciéndolo de determinada manera, pero ya con la estrategia, con la alternativa para brindar la solución ante eso que vos planteás. Entonces creo que se está empezando a enfrentar con un montón de esas cosas que son la realidad misma, Sí. y que no podés cambiar, y el Estado sigue siendo, Argentina sigue teniendo un Estado que está presente y que él no puede dejar al Estado de lado como él Claro. pretendía hacerlo. En su discurso siempre, Ujú. siempre habló de que no cree en el Estado, y de hecho él no cree en el Estado, pero hoy es el organismo regulador y es algo que él tiene que respetar y manejarse dentro de él. Ujú. ¿Y al Mercosur? El Mercosur, bueno, el Mercosur ahí tenemos varias aristas según desde donde se mire. Uruguay, por ejemplo, tiene una posición muy clara con respecto al Mercosur, que es también, a ver, el Mercosur, ¿para qué vino? ¿Para qué se creó? Para generar también mejores acuerdos y mejores negocios y mejor participación de todos los países que lo integran. Después se ha transformado en algo más politizado, Sí. en el cual también muchas veces es positivo para algunos, pero no tanto para otros, o impide a algunos países, como nos ha pasado con Uruguay, impide, por ejemplo, hacer un acuerdo directo con China, o te limitan mucho para poder hacer determinados acuerdos, que a países, por ejemplo, a determinados países les genera un beneficio muy grande, pero por otras posiciones dentro del Mercosur también te limitan o te generan determinados inconvenientes. Yo creo que el Mercosur lo que tiene que sí es o también transformarse, empezar a tener una visión un poco más moderna. Creo que Claro. es útil, creo que es necesario, creo que es importante, pero dentro de la óptica que hoy se vive el mundo y dentro de la dinámica que hoy tiene el mundo, que es muy distinta a la década del 90, que fue cuando se creó, que era la época de Carlos Saúl Menem, de Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del actual presidente. Era otro mundo, se generaba de otra manera todo, el comercio era distinto, los acuerdos eran distintos y los posicionamientos eran también diferentes. Entonces, creo que desde ese lado también, como la misma democracia y como muchas cosas en estos tiempos, tiene que empezar a ayornarse a la realidad, al mundo actual, a las tendencias actuales, y eso también requiere que todos sean bien sinceros, bien honestos, y también empezar a permitir otros accionarios dentro del bloque. Claro, Mariano, esto para cerrar, el Mercosur como bloque tiene que fortalecer a los partidos y no debilitarlo por cuestiones Exacto. que de alguna manera limitan el avance o los acuerdos que individualmente cada uno puede hacer, ¿no? Porque si yo no quiero lo que vos podés hacer, no lo haces, de alguna manera te estoy quitando esa posibilidad de crecer. Por eso, fortalecer como bloque Exacto. cuando sea necesario estar todos juntos, pero después que cada uno comercialice o haga los negocios internacionales que puede. Exacto, porque además ¿No? también esos negocios internacionales que pueden hacer, o acuerdos que pueden hacer distintos países desde lo individual, no es que debilitan al otro, porque hoy ya se hacen un montón de negocios por afuera, se hacen otro tipo de cosas sin tener esos acuerdos internacionales. Tenés que buscar la forma en la cual a todos les sirva estar abroquelados para determinadas cosas y actuar en conjunto, pero después también tenés que dejar hacer a otros países cuando no va a impactar en las economías o en las realidades de otros
colegas del Mercosur, por decirlo de alguna manera, pero vos también tenés que dejar actuar de otra manera, porque hoy el mundo va para otro lado, cambió mucho la forma, cambió la forma en la que se comercia, cambiaron los productos que se comercian, cambió también, bueno, la inteligencia artificial todavía va a seguir cambiando mucho más, Sí. la forma hasta que se trabaja, un montón de aspectos, y creo que en eso el mundo tiene que estar mucho más ayornado, y creo que el Mercosur se ha quedado un poquito en el pasado. Y así debe ser. Mariano, te agradezco tu tiempo, tus conceptos, te mando un Muchas abrazo gracias a vos. grandote y que tengas una buena jornada y seguramente dentro de poco volveremos a establecer el contacto para seguir analizando y entendiendo qué es lo que pasa, que a veces el sentido común no nos permite entenderlo. Hay un dicho que dice el sentido común es el menos común de los sentidos. Exactamente. Así que con esa frase me despido. Te agradezco como siempre, Gustavo, y siempre es un placer para mí estar contigo. Un abrazo enorme para vos y la audiencia. Gracias igualmente para los tuyos, Mariano. Muchas gracias, Gustavo. Por Chau, favor, a chau. vos. Mariano Berro, consultor político, coach uruguayo, con experiencia en diferentes procesos latinoamericanos y también especializado en entrenamiento de líderes y equipos. Pasó por la mañana de AM 1520.